Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio. De nuevo me encuentro aquí realizando una conferencia. Soy la licenciada Vanessa Solís Fernández, soy psicóloga social y soy terapeuta de la Clínica de Especialidades Odontopsicológicas. Quiero dar un agradecimiento al licenciado Ariel Juárez, presidente municipal de Cuautitlán, por este espacio, así igual al organismo desconcentrado de la mujer. Muchas gracias por brindar este espacio para dar estas conferencias. Quiero iniciar pues comentándoles que hoy es 25 de junio, hoy es el Día Naranja. Como sabemos, cada 25 de cada mes pues se está generando una campaña para la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas. Al igual quiero hacer mención que el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT y más. Es por ello que el tema que hoy se va a impartir es llamado Violencia Psicológica e Igualdad de Género. Yo quiero partir sobre qué es la violencia psicológica, cuáles son las consecuencias, cómo se manifiesta, cuáles son sus ejemplos, para que nosotros tengamos una idea un poco más abierta sobre las consecuencias de lo que nos lleva a una violencia psicológica. Voy a hablar sobre la identidad de género, sobre el cómo también ser parte de la diversidad sexual puede generarnos violencia. Algo que quiero comentar es que la violencia psicológica no se ve. Es algo que muchas personas piensan que tiene que ser visible y no es así. La violencia psicológica es un estado emocional, es el cómo te generan, el cómo te hacen sentir otras personas o la persona que te está generando esa violencia. No, es toda agresión que no tiene que ver con algo físico, porque muchas veces se habla de la violencia física, que tiene que ser golpes, ¿vale? Y no es así. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten a su estado emocional de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Cuando generamos insultos, cuando generamos palabras, cuando decimos algo que se nos queda muy en la mente, y eso obviamente que va haciendo que nuestras emociones no se vayan regulando, sino a veces no generemos conciencia de qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Muchas veces esto suele darse desde antepasados, ¿sí? Cuando uno se acostumbra en la familia o en casa a recibir este tipo de violencia, para uno es algo común, ¿sí? Es así que cuando se decide buscar pareja o se decide vivir otras situaciones fuera de casa, pensamos que el que nos insulten, el que nos digan, el que nos desprecien, es algo común, porque así estamos posiblemente acostumbradas al amor, a que así es el amor. Entonces es importante darnos cuenta si en casa, si en la familia, si fuera de casa estamos viviendo lo que es una violencia psicológica. Y ahorita les voy a explicar cuáles son los ejemplos de una violencia psicológica. Por ejemplo, puede ser amenazas. Se genera con miedo a la víctima, y eso es principalmente para que la víctima se le genere un baja autoestima, se sienta que lo que dice, lo que hace, los actos que llega a realizar no son buenos, no son adecuados. Y es por eso que constantemente la persona que es agresora le genera ese tipo de situaciones a la víctima, y la víctima va teniendo pues obviamente estas circunstancias y se siente amenazada. Piensa que si dice o habla en público o habla con otras personas, algo está mal, porque así le hicieron que se comprara esa idea de que todo está mal a lo que quiera decir o a lo que quiera realizar. E igual el chantaje, otro de los ejemplos es el chantaje. Ese es con la finalidad de controlar o generarle culpas a la víctima y generarle también miedo. ¿Por qué? Porque al final del día es en base con lo que van a tener un poco controlada a la víctima. Muchas veces he escuchado también en terapia cuando dicen, no, es que no estoy viviendo violencia. Reitero, muchas veces piensan que vivir violencia es solamente los golpes. Y aquí estamos hablando que la psicológica no se ve.
solamente es de manera verbal. Todo de manera verbal se dice de manera generando emociones negativas para que la víctima se sienta mal. Humillación, esta es la denigración ante otras personas, ¿vale? La persona que genera la agresión puede serlo frente a los amigos, frente a los compañeros de trabajo, frente a los familiares o frente a ciertas personas para que la otra persona se sienta humillada, para que la víctima se sienta humillada. Y es como yo les decía, es por eso que muchas veces no quieren hablar, no se quieren expresar en público porque tienen miedo. Y sobre todo si la persona, el agresor, comienza a decirles que no vales nada, nadie te hace caso, nadie te quiere, estoy contigo porque solamente fue la única opción o porque ya me enjaretaste un hijo, porque muchas veces suelen decir eso, es por ello que estoy yo aquí, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas generan humillación a la víctima y piensan que lo que digan, lo que haga, nunca va a ser tomado en cuenta. ¿Cómo se manifiesta la violencia psicológica? Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos, humillaciones, descalificaciones y chantajes. Es lo que yo ya mencionaba de los ejemplos de la violencia psicológica. Muchas veces he escuchado que dicen, si me cela es que me quiere. Ojo, hay que tener mucho ojo en ese tipo de comentarios porque estamos hablando que posiblemente sean celos patológicos, ¿no? Una situación donde ya te quiera controlar demasiado la víctima, el agresor a la víctima, y que entonces pienses que ir a la tienda ya te está generando el tener alguna relación con la persona de la tienda, que ir salir o tener amigos ya te está generando una relación con esa persona, y entonces de esos celos se comienzan a crecer y se generan insultos, los chantajes, humillaciones, insultos, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta de qué es lo que nosotros estamos percibiendo, ¿sí? Que si una pareja te cela, tenemos que inmediatamente prender nuestro foquito y ver qué es lo que está pasando, si es sano o no es sano, porque muchos piensan que el celar es querer, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta si en verdad es lo que nosotros estamos pensando que se manifiesta. El abandono afectivo, ¿qué quiere decir? Que muchas veces piensa uno que el servir en la casa, que el estar al pendiente, que el hacer las actividades que la pareja requiera, eso ya es una manera de demostrar cariño. Aquí cuando uno elige tener pareja es para realizar ciertas cosas en conjunto. Estamos hablando obviamente de la igualdad, pero también donde queda esa parte afectiva, esa parte en donde la pareja te hace sentir bien, posiblemente con detalles, con palabras positivas, con palabras que te hagan sentir bien. Si tú detectas que en vez de darte palabras positivas, te genera palabras negativas, como el de estás gorda, mira tu cabello, cómo estás, eso a final del día a ti te va generando un estado emocional negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día no estás ubicando cómo te estás sintiendo y posiblemente no aterrizas todas las emociones que estés viviendo en ese momento. ¿Por qué? Por las circunstancias que te está generando la pareja. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia psicológica? Se puede generar mucho miedo, ansiedad, depresión, ira, estrés, aislamiento social, posiblemente el uso de drogas, la dependencia del alcohol e incluso el surgimiento de ideas suicidas. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces no entendemos el por qué nos estamos sintiendo ansiosos o ansiosas, o el por qué tenemos este tipo de estrés, o el por qué estamos viviendo depresión. Nosotros tenemos que empezar a ver si desde nuestra infancia vivimos violencia psicológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando no somos aceptados o no tenemos palabras afectivas de nuestros padres, posiblemente desde ahí, como yo les decía al inicio, es lo que aprendimos, es lo que nosotros vivimos y vimos y pensamos que así es el amor. Y entonces ya estamos hablando que estamos cargando una historia infantil desde hace tiempo, y entonces todo ese tipo de expectativas lo quiero tener en una pareja y me doy cuenta que es igual o posiblemente peor de lo que yo pensaba
que había dejado en casa. Y es por eso que se genera la ansiedad, la depresión, y muchas veces no entiendes qué es lo que estás viviendo. Dices, es que me siento un no sé qué, no sé cómo me siento. Al final del día es algo que está sucediendo y que tu cuerpo lo está empezando a reflejar por todas esas emociones que te has guardado debido a que te han dicho que así tiene que ser, porque te han generado violencia psicológica durante mucho tiempo. Algo importante también, el surgimiento de las ideas suicidas. Es muy importante que tengamos como ese detonante de saber qué es lo que estamos viviendo. A veces las personas piensan que el suicidarse es una manera fácil de salir, y no. Es por eso que yo les decía, hay muchas instituciones, muchos lugares donde se pueden acercar para poder pedir ayuda cuando ustedes sientan que algo de este tipo de consecuencias o actos están viviendo. ¿Por qué? Porque al final del día los van a ayudar a que ustedes vean si es lo que están viviendo o qué es lo que están padeciendo, y no se vayan por las ideas principales que vienen a la mente. ¿Por qué? Porque al final del día también tenemos que pensar qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, no qué es lo que desea y quiere la otra persona. Posiblemente la otra persona siga deseando tenerte sometido, haciendo diversas actividades para que tú te sigas quedando ahí, pero siempre y cuando aceptes lo que está sucediendo y el cómo lo está generando. Es importante que nosotros, como personas, sepamos cuando estemos viviendo una violencia psicológica o emocional, ¿sí? Porque muchas veces nos sentimos inseguros, tenemos baja autoestima, no sentimos confianza en nosotros, pero posiblemente sea por algo que ya se ha detonado, por algo que ya nos han hablado desde hace tiempo y no lo creemos, lo hicimos nosotros y así se sigue quedando y así lo seguimos creyendo. Ok, ahora voy a hablar sobre la identidad de género. Como yo les decía, el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT y más. Es por eso que estamos tocando estos temas. E igual quiero hacer hincapié que la identidad de género, lo que es la diversidad sexual, también ha sido un factor importante porque muchos de ellos también viven lo que es violencia psicológica. Y quiero partir sobre qué es la identidad de género. Es la sexualidad con el cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos tenemos que generar respeto hacia la diversidad sexual, porque muchas veces te encuentras en la calle, te encuentras en terapia, en muchas acciones, donde la gente sigue generando discriminación y violencia psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Que hace comentarios despectivos hacia las personas, no pueden ver a una mujer vestida a lo mejor con pantalones de caballero porque inmediatamente se empieza a etiquetar o se hace señalamientos. Nosotros también tenemos que empezar a ver cómo esa persona se está sintiendo, generar empatía. No solamente porque a mí yo no esté de acuerdo, voy a empezar a transmitir ese tipo de acciones negativas hacia las demás personas. Desde ahí está el respeto. Algo importante que quiero también mencionar es que nosotros está decidir romper con estos patrones de violencia psicológica. Si yo escucho que en mi familia generan violencia psicológica y yo es algo que no quiero realizar, en mí está romperlo, en mí está generar esa línea de respeto. Si bien la mayoría de los casos de violencia de género, las víctimas suelen ser mujeres y niñas, no son las únicas que pueden sufrir violencia o agresiones debido a su género, sino también puede ser lo que yo les comentaba, ¿no? Que muchas veces no expresamos la expresión, que no respetamos la expresión de género, que es algo que muchas veces nos puede generar como algún ruido a algunas personas, pero en nosotros está tener esa línea de respeto, ¿sí? Y no hacer sentir mal a las demás personas, tanto mujeres, hombres, niñas, adolescentes, que ellos decidan, que ellos estén abiertos a su identidad. Muchas veces piensan que no son normales. ¿Por qué? Porque así crecieron con esa idea, que no son normales. Aquí al final del día todos somos seres humanos y todos merecemos una línea de respeto.
todos tenemos que empezar a generar esa ayuda hacia las demás personas, el no dejarnos ir o no dejarnos llevar por lo que los otros digan, ¿sí? La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que considera un comportamiento normal, como yo les decía, la decisión que ellos tengan en base a su género, muchas veces nosotros lo tomamos a mal y pensamos que el vestirse como mujer, el vestirse como hombre es malo para la sociedad, ¿sí? Desde ahí yo les invitaría a que igual investiguemos, nos empapemos de ese tipo de situaciones, que no solamente generemos violencia por generarla o porque así me acostumbré o ideas machistas que suelo traer, es válido que yo lo diga. Si nosotros queremos respeto, nosotros también hay que generar ese respeto. No hacer comentarios negativos hacia las demás personas, si los ves vestido de mujer, si los ves vestido de hombre, si simplemente dices, no sé ni qué, si hombre o mujer, desde ahí tú tienes que ponerte un límite y saber que hay respeto hacia las demás personas. Si exiges respeto, da ese respeto. Las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexual, o se perciben tales como ellos decidan, corren también el riesgo de ser hostigados y víctimas de violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos generando una violencia más a trasfondo, que posiblemente no estemos aceptando o no nos hagamos o no generemos esa línea de respeto hacia las demás personas. Entonces es importante que nosotros podamos empezar a identificar qué es la violencia psicológica y el por qué nosotros estamos generando ese tipo de acciones. A veces pensamos que nuestras palabras o nuestros actos no van a generar ningún daño. Y en verdad, a veces generamos demasiado daño, como yo le comentaba. Podemos, con nuestras palabras, nuestras acciones de manera negativa, podemos generar una violencia psicológica y eso se genera algún tipo de consecuencias como la ansiedad, el estrés, la depresión. Y a veces pensamos que nuestras palabras no pueden generar ningún acto. Hay que ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos diciendo y cómo lo estamos también transmitiendo a los demás. Hay que empezar desde casa. Desde casa, el cómo yo le voy a enseñar a mis hijos a generar esa línea de respeto hacia las demás personas, a saber cómo yo le estoy hablando. Si yo le hablo a mi hijo o a mi hija de una manera grotesca, diciéndole es que no sirves para nada, no solamente veniste a estorbarme o etc., palabras que pueden dañar mucho emocionalmente, desde ahí yo estoy generando una violencia psicológica y estoy dañando a mi hija o a mi hijo. Y entonces estoy creando a adultos resentidos, adultos que al final del día van a crecer con esas ideas y ellos siempre van a pensar que son así. ¿Sí? Obviamente, como les digo, no todos. Cada quien va a elegir en qué momento romper con ese patrón, en qué momento no seguir esas mismas líneas. ¿Para qué? Para que ellos se sientan un poco más tranquilos y puedan seguir avanzando en cosas desde casa. E igual las mujeres que detectan que están viviendo violencia dentro de casa y que también está siendo transmitido a sus hijos, es importante que se acerquen, que busquen ayuda, que busquen la manera de decir, es que si voy no van a verme golpes, no, pero sabemos que la violencia psicológica existe. ¿Sí? Y no tener miedo a eso, a expresar el cómo te estás sintiendo, el cómo te están tratando. Es válido que tú también lo expreses, porque obviamente si te lo vas guardando, te lo vas quedando, se generan más consecuencias de esos actos. Las personas de la comunidad sobre la diversidad sexual, igual les invitamos que se acerquen a los lugares que ellos requieran, para poder transmitir todas esas emociones de cómo se sienten al ser víctimas de hostigamiento, a ser víctimas de violencia psicológica, de abusos, de todo lo que ellos estén viviendo, porque al final del día a veces piensan que nadie los puede entender, a veces sienten que no van a ser escuchados porque es un tema que sigue siendo un tabú y sobre discriminación. Es importante que te acerques y veas la manera que te puedan ayudar, porque al final del día el vivir violencia psicológica es algo que no se ve,
pero es algo que se siente y que ahí se va quedando y que va dañando mental y psicológicamente. Pues bueno, agradezco sobre esta apertura. Me es grato traer este tipo de temas. No dejemos en la borda todo lo que hemos hablado. Seguir trabajando con la cuestión emocional es muy importante. Seguir estableciendo todas nuestras emociones, aterrizarlas, saber qué es lo que sentimos. A veces no nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo, si enojadas, tristes, con miedo, porque al final del día es algo a lo que pensamos que estamos acostumbrados. Hay que determinar, hay que ver y analizar qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando para que nosotros podamos tener un poquito más de tranquilidad y sobre todo llegar a resolver las cosas y los actos de los cuales no estamos siendo como tal siendo afectivas, ¿no? Sino estamos siendo afectadas. Entonces, los invito a todos a que podamos acercarnos a pedir ayuda, a hablar sobre las cuestiones que nosotros nos vayamos presentando. Agradezco de nuevo la invitación al Organismo Desconcentrado de la Mujer y al presidente municipal por este espacio que nos abre para poder traer estos temas en línea. Muchas gracias por su espacio.